el diario de Ana Frank. Bueno, pues como saben, Ana Frank es una niña judía que pues vivió las consecuencias de las dificultades de la guerra y pues tuvo la fortuna de poder expresarse por medio de sus cartas, y pues ya posteriormente, bueno, en nuestra edición aparece que una de sus protectoras o sus protectores, cuando volvieron al lugar donde los estaban resguardando, pues encuentran sus escritos y pues ya los reservan y posteriormente es que se publican. Pero bueno, en este capítulo vamos a hablar un poco del libro y también de los temas que rodean este. Bueno, yo diré del papá de Ana, que al final de esta historia, o sea, perdón por comenzar por el final, ¿verdad? Pero al final de esta historia, cuando ya los descubren que están en esa guardilla porque alguien los delata, se llevan a Ana y a Margot. Ellas mueren por una epidemia y por otro lado se llevan al papá de Ana, que él no muere sino cuando ya regresa a Ámsterdam después de haber estado sufriendo. Regresa a Ámsterdam y ahí se encuentra con que las personas que en algún momento les ayudaron cuando estaban en la guardilla habían guardado esos escritos de Ana. Y entonces se lo entregan al papá. Y el papá considera, cuando lee el diario, pues considera que es muy interesante darlo a conocer. Y de esa manera nos enteramos, a través de sus cartas de Ana, cómo fueron esos 2 años, más de 2 años, que estuvieron en esa guardilla, pasando hambres, pasando pues muchas situaciones emocionales, porque ella decía que de un momento a otro podían bombardearles, ¿no? Ahí donde estaban escondidos, porque estaban en una guardilla de un almacén. Entonces siempre estuvieron con ese temor. Pero me maravilla que sí haya escrito cartas y que a través de escribir cartas sepamos todo el sufrimiento y toda la angustia que ellos vivieron. Pero observo que siempre una persona tiene capacidad de escribir cuando lee. Y al parecer ella leía mucho, porque inclusive dice que no siempre le dejaban leer libros que eran para adultos, pero esto es lo que origina que ella tenga la capacidad de escribir esas cartas, porque pues las escribe bien, te da a conocer a cada momento cómo viven, te da a conocer también la situación emocional que pasa cuando Peter le da un beso, esa situación de decirle a su papá si está bien, aunque no le dicen que es un beso, pero le dice si está bien que estén muy cerca el uno del otro. El papá le dice, pues sí, no, así como estamos amontonados, ¿verdad? No tienes espacio, pero ya lo que le quiso decir es que ya había un acercamiento entre Peter y ella. Entonces, muy bien describe todo eso, a pesar de que no es una escritora, a pesar de sus 13 años, pero es la capacidad, el desenvolvimiento que da el leer un libro. Y ella pues no tenía otra cosa que hacer, tenía la posibilidad de leer, o sea, había material ahí y pues se puso a leer. Y también no cree que su papá haya publicado sus cartas porque también ella expresaba el deseo de ser escritora, seguramente, de ser publicista. Sí, seguramente era una manera de cumplir su sueño, ¿no? Aunque sea a través de una sola obra. Y yo recuerdo mucho este libro de hace muchísimos años, cuando comenzó a salir, a publicarse, porque algunos maestros lo pedían en la escuela secundaria. Y yo ahora comprendo el por qué lo pedían, porque era una época en que comenzaba ya a haber mucha droga en México, por los jóvenes que iban a Estados Unidos, que iban a lo mejor de paseo, a lo mejor a visitar a algún familiar, pero que ya venían con la idea de que la droga era muy buena, que con la droga te olvidabas de tus problemas,
Y entonces yo pienso que aquí cuando maestros de secundaria lo comenzaron a pedir a los alumnos fue para hacer la comparación de cómo ellos, o sea, los chicos decían que pues querían recurrir a la droga porque les habían platicado que se olvidan de los problemas y cuando tenían problemas, o sea, con el chico o la chica que querían o con los papás, con alguno de esos problemas decían, pues yo también tengo necesidad de recurrir a la droga. Y yo pienso que ahí lo que hacían los maestros era decir, bueno, esta niña tuvo peores problemas que los tuyos, de estar ahí encerrada, de no tener comunicación con nadie más que con esas personas con las que compartió 2 años y sin embargo ella se puso a escribir. ¿Y por qué tú que tienes problemas no haces lo mismo? O sea, escribe tus vivencias, escribe tu problemática y haz algo bueno desahogarte escribiendo, ¿no? Yo pienso que los maestros por eso pedían, porque como querían a través de ese libro buscar un aliciente, ¿no? Para los chicos que querían entrarle a la droga, porque mucho lo pedían en la escuela secundaria. Sí. Pues sí, ¿no? Yo cuando lo empecé a leer, digo, ¿qué diferencia habría de su escondite a una prisión? Creo yo que en una prisión hubieran tenido más libertades. Bueno, como las conocemos actualmente. Creo que digo que no. Pues es comparable, creo yo. Digo, no digo que estaría mejor, pero están en un lugar muy reducido, son 8 personas, prácticamente. No sé, bueno, yo lo que noté fue que al principio, o sea, sí se nota un cambio a través de cada día que va escribiendo, que como que empieza a madurar un poco más. Lo que yo noté es que al final ponía tu Ana, después cuando estaba un poco como que enojada ponía tu Ana, Mari, Frank. Bueno, así de sería. bueno, en nuestra Y así poco a poco creo yo que fue desenvolviéndose y empezó a cambiar mucho las notas de abajo, a lo que yo pude ver. Pero lo que quería comentarles, lo que quería resaltar es muy difícil. Bueno, más que nada el convivir con 8 personas en un lugar tan reducido, que es algo que a mí me sorprendió bastante, porque primero llegan ellos, cuando llegan los vandales, no recuerdo, no sé si fueron primero los vandales ellos. Está el tema que algo que me quedó muy marcado, que a ella le molestaba que la señora como que coqueteó con su papá. Entonces, digo, en un lugar tan reducido, pues como lo dice usted, no hay nada que hacer, se puso a escribir y pues quizás se notaron un poco más los detalles de lo que estaba pasando. Lo que sí noté también fue que al principio escribía como que en lapsos un poquito separados, pasaban 10 días, 5 días, y hubo un momento en cuando se les empezó a acabar la comida, que empezaron a estar un poquito más restringidos, que prácticamente empezó a escribir o diario o cada 2 o 3 días. Que para mí es algo, quizás ya estaban cayendo como en la desesperación. Decir, ahora qué hacemos. Estaban prácticamente esperando a que lo descubrieran. Es lo que creo yo, porque tenían la ilusión, o cuando decían, cuando la guerra acabe. Y eso fue cambiando a de quién sabe si la guerra va a acabar. O quién sabe si sigamos vivos. Y digo, no es ustedes, pero qué difícil debe ser vivir en un lugar tan reducido y con 8 personas. Creo yo que es complicado, debe ser complicado. A mí me dejó más traumada eso del espacio, yo siento más de los bombardeos, a mí se me quedó más eso, como que todo el tiempo estaban esperando a ver en qué momento y cuando bombardeaban, yo me imagino que pues iba a haber sido una desesperación muy grande, como que saber que te puede llegar en cualquier momento, o sea, estás esperando a eso, o te dices ojalá y no, pero bueno, no sé, eso me quedó a mí más que lo del espacio. Pues eran 2 situaciones de temores, una que le llegaron al bombardeo y otra que fueron descubiertos, ¿no? Porque ya Hitler tenía el deseo de acabar con todos los judíos a como dieran un lugar, ¿no? Y se los llevaban, dice que se los llevaban en carros de carga, que los maltrataban, a los judíos que estaban fuertes, pues los ponían a
hacer tareas forzosas, trabajos forzosos, con mala alimentación, y ya por eso moría. Pero a los que pues ya no les servía para el trabajo fuerte, pues a los exterminaban, ¿no? Y dice que no se llevaban, no distinguían a quién llevarse, porque se llevaban a todo tipo, se llevaban a homosexuales, a políticos, a todo tipo de personas, a los discapacitados, a todos se los llevaban, pero así los seccionaban, ¿no? Pues estos sí me sirven para que trabajen y estos no, pues hay que acabar con ellos. Escuchaban. Porque sí, en más de una ocasión ella menciona, pues ya estábamos esperando la muerte, ¿no? En temas de bombardeos, pero cuando cayó un avión cerca de allí, entonces digo, pues qué admirable que haya escrito eso en esas situaciones, porque digo, en tema de miedo, que tenían hambre, de convivir con más personas, o sea, debe ser un ambiente muy complicado. Un buen libro, considero que es un buen libro, que sí puede interesar, más bien sí interesa a los jóvenes, ¿no? Y tal es así que en una ocasión, hace varios años, cuando yo trabajaba todavía en grupos, les dije a los chicos que leyeran lo que tuvieran en casa, lo que fuera, pero que leyeran algo. Y a mí me sorprendió cómo una niña llevó un libro de Hitler. Y le dije, ¿tú estás leyendo Hitler? Y dice, sí. Y entonces comenzó a platicar en el grupo todo lo que había leído de Hitler. Y cuando menciona, no, pues las pieles de los niños sobre todo lo utilizaban para hacer cuadros. Y yo dije, ay, qué mentira, ¿no? Yo dije, qué mentira. Y le dije, ¿cómo crees? Y me muestra el libro, maestra, aquí está. La pintura en la piel de un niño. O sea, eso se vivía, ¿no? Con los deseos de Hitler, porque eran sus caprichos de Hitler. Es terrible, ¿no? Que hacen mataban a los niños. Sí, más que nada el miedo que impuso y también el riesgo que estaban corriendo las personas que los escondieron. Digo, porque creo yo que es una difícil decisión el decir, o el que alguien te pida, un vecino, un amigo, oye, ayúdame a esconderme. Sí, debe ser una decisión muy complicada porque, o sea, no solo, si lo llevan después, no solo eran perjudicados ellos, sino también su familia. Entonces, creo yo que era algo muy difícil de decidir. Les ayudaron. Hay algo que me llamó mucho la atención donde la persona que les estaba ayudando les pedía un plato de arroz, creo, a la semana. Y donde ellos la señora Valdán, creo que decía que qué mala onda que les pidiera un plato de arroz si él lo podía conseguir aparte. Y Ana le dice, no, o sea, como se está escondiendo, se está arriesgando, o sea, ¿qué nos cuesta darle un plato de arroz a la semana? Estamos hablando de un plato de arroz, o sea, no diario a la semana. Entonces, digo, también las personas que ayudaron a los judíos a esconderse, creo que fueron demasiado valientes. Yo no sé si lo hubiera hecho, no sé ustedes. Si hubiera estado en esa situación y hubiera tenido la posibilidad, quién sabe si lo hubiera hecho, pero digo, qué valiente el Señor, el Majo Purísima. Sí, para ayudarles en esas circunstancias, sí. Y no recuerdo quién fue el dentista o una de esas personas que les llevó un día fresas y dicen que estuvieron comiendo varios días solo fresas. ¿Sí? Comían lo que podían, ¿no? Lo que tenían ahí, y yo creo que tenían que racionar para que les alcanzara. Porque también habla de un ciclo de alimentos, que cierto tiempo comían zanahorias, cierto tiempo comían judías, cierto tiempo comían. Digo, en algún momento ella menciona que sube de peso, creo que al inicio del diario, pero posteriormente, digo, no lo menciona, pero quién sabe físicamente cómo estaban las 8 personas que estaban ahí. Sí, pues era muy racional la alimentación. Pues al principio yo pensaba que no les estaba yendo tan mal, porque yo decía, bueno, pues están escondidos, pero pues
pues sí, tienen su comida, tienen su ropa, le daban creo que vitaminas, aceite de bacalao, decía ahí. O sea, decía, bueno, pues sí, no les va tan mal, o sea, en el aspecto de que, bueno, pues están vivos, ¿no? Están ahí esperando, pues igual tienen un final, un buen final o algo así, pero ya conforme va avanzando la historia, sí, 2 o 3 veces sí se me escurrió mi lágrima, así como de que, ay, ching, por ejemplo, de que cuando no podían entrar al baño para que no hicieran ruido, no podían abrir la llave, o que decían que no tenían con qué taparse, que tenían que dormir debajo de la mesa, y muchas cosas así, que como dices tú, yo siento que ya después igual ya hasta escribir era su desestrés o ya su escape, ¿no? Porque más de 2 años en esa situación. Sí. Sí, porque al final empieza a escribir un poco más seguido. Ajá. Cuando ya era más su estrés. Creo yo que ya era como su escape, ya es decir, más que nada también la desesperación. Porque también aquí hay otro tema, es una niña de 13 años. Prácticamente ella nos describe lo que vive un adolescente. Que decir, mi mamá no me quiere, mi papá sí, mi mamá no me entiende. O sea, es una situación complicada que ella vive dentro de la casa de atrás, como se llama, ese refugio. Que, digo, un adolescente normal, cómo lo vive, cómo se estresa y todo, y a veces para los padres es complicado. Yo me pongo en el lugar de su mamá, o sea, cómo vivir el día a día con ella, porque para Ana en algún momento ella menciona que ella es mejor que su mamá, que es más inteligente, que puede debatir mejor, da ciertas descripciones que todo adolescente lo cree en su momento, que es mejor que sus papás, que es mejor en esto, que es mejor en aquello, que estaría mejor con un poco más lejos de sus padres. Entonces también el cómo ella vive su adolescencia, digo, es algo también que sería bueno que un adolescente lo leyera y viera cómo ella se desarrolla en ese aspecto. Y es una situación que se vive en muchos hogares, ¿no? Aquí ella dice la falta de comprensión de la mamá. O sea, no había una excelente relación con la mamá, tenía mejor relación con el papá. Y eso ocurre en muchas familias, ¿no? Que a veces con alguno de los dos, con el papá o con la mamá, la relación no es buena. Y eso pues ocasiona muchos problemas en los adolescentes porque luego toman un camino equivocado tratando de encontrar un escape. No, amiguito. Es que yo creo que para mi punto de vista fueron judíos muy afortunados porque, digo, por como comenzó la guerra, ellos se desplazaron a Países Bajos por temas de que inició esto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El papá pues se va a Holanda, ¿no? Con sus hijas, pero ellos eran de familia adinerada, incluso lo mencionaron en su momento. Previeron esto y buscaron la manera de refugiarse en un lugar que fue a donde llegaron, pero no carecieron de, o sea, puedo entender que carecieron de comida y eso, ¿no? Pero no en exceso, porque tenían con qué alimentarse. Y yo a Ana Frank la veo una niña muy madura, demasiado madura para su época. Sinceramente yo no veo en ella como que cosas negativas así de la adolescencia, al contrario, porque veo una chica que hacía autocrítica. En el diario sí expresaba cosas negativas de su mamá, que era sobre eso, pero hubo veces después que decía, posiblemente sí, pero yo me estoy equivocando al decirlo, al buscarlo. Creo que conforme fue creciendo, fue haciéndola, pero yo, por ejemplo, yo en el caso le llama Kitty a su diario. Por eso que su diario a la persona que le confiesa todo. Y era eso, porque era una persona que no tenía la confianza de nadie. Seamos sinceros, cuando eres pequeño o eres una persona chica, tu opinión pasa desapercibida. Incluso nos ha pasado a nosotros, como cuántas veces hemos ido juntas y nos ven jóvenes y es como que estos no saben. Y creo que es el mal de la sociedad. Vemos a alguien chico y creemos que no sabe, cuando pueden dar ideas impresionantes. El papá era el único como que se daba cuenta un poquito de eso, de lo que era su hija, que era una persona muy, ¿cómo decirlo?
no madura, sino que se puede expresar. Una persona no rebelde, es que no es rebelde, es Despierta. una persona despierta, una persona que tiene iniciativa. Y además reflexiva y analítica, esa es la... Y muy inteligente. Porque aquí mencionan también mucho a su hermana. Con su hermana inició teniendo problemas. Porque era una niña un poco más pacífica, Sí, como que más diferente. tímida. Y esta Ana no, esta Ana era más. Era más directa. Lo que pensaba Más lo abierta. expresaba, por eso le decían que era insolente. Era una niña más abierta. Entonces, creo yo que expresa en su diario lo que ella siente y no tiene a quién más contárselo. Entonces yo sinceramente en ese encierro yo no veo que hayan sufrido como tal la guerra porque estaban separados de ella. Entiendo lo del bombardeo, pero eso ya fue casi al final. Entiendo igual lo del tema de que los estaban buscando, pero igual fue casi al final. El problema que se originó ahí, desde mi punto de vista, es de que un problema que originaron ellos mismos. Y es donde se representa lo que tú decías. Es difícil 8 personas diferentes convivan en un solo lugar, con el miedo a salir, porque no podían salir. Entonces, creo yo que el verdadero problema de ellos fueron ellos mismos. Y la que, era su diario, ella podía expresar lo que decía y nos pudo haber metido, ¿no? Pero lo que yo veo es de que ella era la única como que trató de cambiar, porque inició siendo insolente, como decían, y fue cambiándolo conforme fue aprendiendo que eso le beneficiaba. Y se fue acercando a su hermana Margot, o a su, como que novio amigo Peter, y empezó a separarse de su papá también. Eso es otra cosa que podemos ver. Entonces, psicológicamente yo creo que es una muy buena obra. Muy buena obra. En el tema de la guerra te digo, no lo veo tanto porque Países Bajos no fue como que un país... No, o sea, sí estuvo en la guerra, o sea, ahora sí que lo conquistó Alemania, pero no fue un país, ¿cómo decirlo?, súper importante, porque no había un lugar como tal a que bombardear, porque no afectabas, ¿sabes? Entonces, para eso pues, afectaban mejor a Polonia. Era más importante Polonia en estos casos. Polonia, Francia, Italia, que de hecho ella menciona mucho. ¿Qué pasó? Se pusieron muy felices cuando Italia declinó, porque Italia estaba apoyando a Alemania. El tema de Mussolini no Exactamente. Lo menciona. Sí, lo menciona y ellas nada más escuchaban lo que escuchaban en la radio, porque incluso, vuelvo a lo mismo, o sea, no sufrieron tanto porque casi no escuchaban, empezaron a escuchar cosas de Churchill, pero no fueron tantas. Si nos damos cuenta, fue casi al final. Sí. O sea, ¿cuánto faltaba? Era un tercio de la obra, que fue cuando comenzaron a escuchar eso. De ahí fuera todo su diario se refleja más en mi mamá no me hace caso, no concierto con mi mamá en estos temas, mi hermana y yo estamos peleadas, acaba de llegar un dentista, cosa que yo no entiendo porque le hicieron dormir en el mismo cuarto que con Ajá, eso sí está... Yo lo vi mal. Ahí, por ejemplo, los adultos son personas para mi gusto que fueron muy inteligentes en el tema de esconderse, pero en el tema de sus hijos creo que no fueron muy buenos, porque la mamá de Ana Frank, creo yo que era una mujer, ¿saben? No sé si vieron a Oye Arnold, me recordó mucho esa familia a Oye Arnold y está Ana Frank siendo Helga y teniendo a Margot como no recuerdo cómo se llama, que es su hija favorita y la genio y la que todo le hace caso, y Ana Frank termina siendo como que el chispotazo, ¿no? Y del otro lado está la otra familia, que es los señores Mandan. Que de hecho lo menciona, ¿no? Que lo hacen bullying. Que en algún momento fueron a no sé dónde, se llevó su bicicleta y después fueron a cortar su cabello y de ahí iban a comprar ropa, pero tú no puedes ir porque vienes en bicicleta. Y así de que pues, se tragó el coraje, ni modo, se tuvo que regresar. Por eso digo, o sea, fue una niña para el gusto, pues ahora sí que la dejaron a un lado. Y la familia Van Damme, que era con la familia que compartían, pues bueno, el señor Van Damme creo yo que era una persona muy manipulable. Y su mujer era una persona, no quiere decir fácil, pero se ve que... Fácil y manipuladora. Se ve que le hubiera gustado andar con más personas. Digo, hasta acariciaba, ¿no? Lo hacía enfrente de él. Y acariciaba al papá de Ana. De Ana, y luego cuando llegó el dentista igual hacía sus ojitos
toqueteado, vaya. Entonces, creo yo que el verdadero problema en esta obra es ellos mismos, más que la guerra. Y como dices, Ana al principio escribía pues sí cosas de niños, de adolescentes, pero ahí está lo que ustedes dicen, poco a poco yo creo que fue madurando y se fue dando cuenta de otras cosas más importantes que hablar de su vivencia con la hermana y con los papás, y fue ya abordando situaciones un poco más. Y creo que ella lo menciona, ¿no? De que da sus carencias y dice, pero hay otros judíos que están peor. Sí, ella sentía como la culpabilidad porque decía, me siento mal, me siento desdichada, pero vuelvo a mi culpa de que sé que allá afuera. Pensaba mucho también en su amiga, ¿no? Que se llamaba, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Lies. Es que tengo que no. En mi Depende de la editorial declaración. era Lies, así. Y entonces ella pensaba en ella porque decía que cuando vivían libres, ella se portó mal con su amiga. Y que entonces pues ahorita que ella pues con todo y sus carencias pues estaba bien, o sea tenía su comida, tenía un techo, estaba con su familia, todo, dice que pensaba en ella porque no sabía qué suerte le había tocado. Y ahí sí la verdad se me hizo muy emotivo porque ella decía que le rogaba a Dios de que ella estuviera bien y que hubiera deseado cambiar eso, ¿no? O sea, haberla tratado mejor y que ojalá y en un futuro le permitiera volverla a ver para disculparse con ella y ayudarle de alguna forma. Entonces yo digo, qué difícil porque, o sea, yo siento que para ser una niña y tener esa conciencia, o sea, de decir, pues sí estoy bien, pero allá afuera hay personas que la están pasando mal, o de sentir esa culpa de estar bien, porque ella se sentía así, bueno, así yo lo interpreté cuando ella habla en esa carta de su amiga, que se sentía como culpable de que tenía muchas cosas buenas y aún así ella estaba triste. Entonces yo dije así como que, wow, o sea, de verdad sí, yo siento que era una niña así súper, súper inteligente, que yo creo que a veces ni nosotros mismos nos ponemos a pensar así como ella. Entonces, pues sí se me hizo como muy emotiva esa carta. O sea, valoraba lo que tenía. Ajá, y se sentía mal, sí se sentía triste porque sentía que tenía muchas cosas y que cómo ves tan triste. Entonces, pues no sé. Ya después más adelante cuando empieza a decir de que hoy solo hemos comido avena, no sé qué, y nos vamos a limitar a las papas, a las legumbres. Quisiera decir que algo así le ponía de que ella estaba harta, pero que aún así agradecía lo que le estaban dando, ¿no? Entonces era así como, no. O sea, siento que muchas veces sí nos olvidamos de eso y ella estaba súper consciente todo el tiempo de eso, entonces creo que sí es como hasta una inteligencia emocional más avanzada para una niña, que era una niña, pero... Que muchos que nos ahogamos en un vaso de agua. Ajá, sí, eso es lo que quería decir. Sí, mira, a lo que relata me hizo recordar un video de un soldado que entrevistan, donde le preguntan que cuando él está en servicio, ¿qué es lo que más te extraña? Dice, valoras todo. Cuando tú estás en la guerra como soldado, valoras todo. Algo muy sencillo, tu cama. Bañarte e ir al baño en una taza. Entonces prácticamente ella, a pesar de que menciona que está mejor que otros judíos, pues dice, no, pues, ¿cómo me gustaría ir al cine? ¿Cómo me gustaría ver a mis amigos? No, salir, ¿no? O sea, empieza a salir, el simple hecho de salir. Digo, aquí es donde quizás muchos día con día no valoramos lo que tenemos. O sea, como que nos fijamos más en lo que no tenemos y lo que queremos. Y es algo, para mí, como una enseñanza, poder valorar lo poco o mucho que tengas, porque, como lo mencionas, ella era agradecida. Como dices tú, hubo judíos que sufrieron mucho más, en campos de concentración, haciendo trabajos forzados, mala alimentación, en la guerra por el tema de la limpieza, de las ratas y eso, hubo muchas epidemias, muchos murieron, o sea, me tocó ver algunos que murieron por la epidemia hoy y al otro día se acabó la guerra.
al otro día ya llegamos a los campos. O sea, mucha gente murió por enfermedades. Y creo yo que es, digo, una muerte muy cruel de morir por enfermedad en un sitio así, porque pues, te sientes mal, el sigue trabajando, o el simple hecho de que alguien diga que ya no sirves y termine acabando con tu vida, que es algo también muy cruel, que a ellos les tocó vivir, creo yo. Pues ella misma murió de la enfermedad de los viejitos, ¿no? Que se llama ficus. Ficus. Bueno, No muchas puedes teorías. asegurar cómo murió, porque algunos dicen que por tifoidea, otros tuberculosis, otros por eso, o sea, Ajá, no hay sabemos. manera de saber. O sea, la verdad es que no hay manera de saber. Lo único que se sabe aquí es que el papá fue el único que sobrevivió. Pues sí. Y que no sé qué haya sentido el papá al leer eso, la verdad. Para mí hubiera sido más cruel leer lo que escribió mi hija. Porque Sí, lo que sí. escribió su hija no es algo tan, para mi gusto no es tan fácil de digerir, porque quiero pensar que él como padre, uno, se sintió avergonzado y decepcionado de él mismo, porque no fue capaz de darle felicidad a su hija. Y seamos sinceros, estuvo muy en sus manos, estuvo encerrado con ella casi 2 años. Pues es algo que la gente no analiza quizás, pero pasó con el COVID. Tuvieron tiempo de encierro con sus hijos y con sus familias como para pasar tiempo con ellos. ¿Y qué hemos decidido hacer? Lo que pasó en la obra. En lugar de eso tienes problemas y te separas. No lo aprovecharon. No lo aprovechas. Y en este caso, yo como padre me hubiera sentido muy avergonzado porque ves la manera que estaba sufriendo tu hija psicológicamente. Sí. Y eso no era producto como tal de una guerra, sino era de cómo estaba viviendo El ambiente. con tu propia familia. Se sentía rechazada. Y ver cómo sus sueños se desvanecieron. Creo yo que nos perdimos una persona que pudo haber sido una gran escritora. Digo, como padre, no sé qué habrá sentido. Digo, la verdad es que no. Creo yo que fue algo muy triste. De hecho, esta chica, bueno, hay una parte donde dice que si hay padres capaces de dar entera alegría o satisfacción a sus hijos. Y lo pone como pregunta, preguntándosela a Kitty. Creo yo, ahí dices, imagínate como padre escuchar eso. O sea, dices, eran personas adineradas, sus primeros años de vida muy bien, después por este producto de la guerra, lo que quieras, pasó esto, pero estuve con ella, es que es a lo que voy, no pudieron darle tiempo siquiera de ¿Qué otra cosa podías hacer? ¿Qué otra cosa puedes hacer? O sea, eso. Y podían haberles dado calidad en esa relación, una calidad increíble. Una calidad de buenos sentimientos, de cariño, de amor. De hecho, y sonará muy feo, pero uno como adulto creo que ya entiende que muy posiblemente, seguramente te puedan descubrir que te cae una bomba o cualquier cosa y vas a fallecer. Sí. Sabiendo eso, dale un fin a tu hija digno. O sea, es que es ilógico lo que ellos hicieron para mi gusto. O sea, entiendo la guerra, fue malísimo, pero ellos como padres creo que fallaron más. Sí. No sé yo quién va a juzgar, pero creo yo que fallaron más. E incluso hay una parte que me gustó mucho donde esta chica comienza a decir, esta Ana comienza a decir que se estaba llevando, ya no carga que se llevaba bien con su mamá, agarras mal, pero en esas donde se llevaba bien, la mamá le dio a entender que ella y su hermana son como sus amigas. Y ella dice, yo no necesito en mi madre una amiga, yo necesito un ideal a quien admirar. Imagínense un hijo tan maduro, no, y tan maduro. O sea, la madurez que tenía esta niña para poder decir eso. Porque en la actualidad, ¿cuántos padres nos dicen? Bueno, más que creo que yo pasa con las mamás, porque hay mucha mamá soltera que buscan tener amistad con sus hijas, cosa que yo hago mal. Que pasa esto y dicen, es que es mi amiga. Y más cuando hay mucha como que... Es que le quiero dar la confianza. Ajá, le quiero dar la confianza. Y que una misma niña te llegue a decir eso, imagínense. No me des la confianza, dame el ejemplo. Es que sí, o sea, eso es madurez. Para mí es una niña muy madura. Y decir eso. Sé mi modelo, no me digan. Yo lo único cruel que te pide su diario, bueno,
sí, la plumita. Se metió toda la basura, lo quemó. Y solo quedó la puntita. Y ya encontraron sus restos. La pobre pluma. Pobrecita. Pero aún así fue positiva porque dijo, tantos años de que me fuiste útil, no sé qué, y aún así te agradezco, ¿no? Algo así de ponía. Como que le dio su despedida, ¿no? Sí. Pobre pluma. Consecuencias de la guerra. Es la parte de la educación, ¿no? Porque fueron haciendo la diferencia. O sea, porque estaban estudiando en la escuela y después escogieron la escuela para judíos. Y es esa parte como que lo que sí debes aprender y lo que no. Hablando. Y digo, es una niña que le gustaba leer mucho. Porque era de este año sí me regalaron un libro de cosas. Yo espero No que- sé, Se preocupaba por esa educación. mi duda es como de dónde conseguían los libros. Pero Se los llevaba, ¿no? Que decía todo el mercado negro, también sus zapatos, que decía que eran unos zapatos de tacón que lo habían encontrado en el mercado negro, ¿no? También. Esa es otra, tenían dinero y mira, pudieron pagarse eso. Porque ellos pagaban por su estadía ahí al final. No sé Sí, cuánto. o sea, sí fueron muy afortunados porque, o sea, aunque sí tenían que racionar su comida y esto del ruido y todo, pues sí decía que en el mercado negro les encontraban la comida, los libros, las revistas, porque ella también hacía sus recortes, sus árboles analógicos, lo de las estrellas, o sea, sí tuvieron varias oportunidades que yo supongo que muchas otras personas no tuvieron. Hay que aclarar, nos referimos suerte dentro de los judíos en esa época. Sí, no, Sí, no vayan a pensar que. No, sí, porque capaz que hay que. No, nos referimos dentro de los judíos. Ajá, En o el sea, holocausto. Dentro de todo lo malo, Ajá. O Ellos sea, fueron afortunados. me refiero a que... No lo digo por ti, lo digo por los que nos escuchan. O sea, sí, no, me refiero más a que sí fue como lo que dijiste tú, de que sí fue obviamente un periodo muy difícil, pero creo que sí hubo personas que lo pasaron mucho más difícil. O sea, ellos estuvieron 2 años... Y hay que aclarar, nos referimos al tiempo en el que estuvieron ahí. Porque pasado eso, cuando los descubren, ya no saben. ya sufrieron lo que los demás judíos sufrieron. Porque sí Claro. sufrieron eso. Claro, sí. Pero ya no fue 3 años, fue nada más. 2. Bueno, aquí se redacta que Ana Fran la descubren en agosto, inicios de agosto, y fallece en marzo. Eso es en mi edición. Entonces estamos hablando de que Sí, fue 7 poco meses. tiempo. O sea, ya, pero si no Que es- debieron haber sido un infierno igual, pero... que si yo hubiera estado 5 días ahí, no. Pero imagínate, No, o sea, por eso después de digo. sufrirlo 3 años, porque viven de como 5 meses aproximadamente, creo. Porque estaba. No, sí, por eso digo, el infierno es el mismo un día que... Y fíjate que ahí yo vuelvo otra vez a los padres, a Peter y al señor 12 y a Amanda. Yo ya sé lo que van a vivir estas personas, o sea, ya hemos escuchado a dónde están llevando a los judíos. Pues tratan que están de ganar en la pelea a esos soldados, que me maten ahí. No es ustedes, yo buscaría la manera de ganarles aunque sea esa pelea. Yo, incluso cuando se metían de contrabando las personas, yo no entiendo cómo tenían la displicencia de quedarse quietos y nada más observar a ver qué pasaba. Nada de es así, pero te soy sincero, yo lo que hubiera hecho, pues, que me maten aquí, que me maten allá, y aquí quizá puedo ganar, y allá sé que no voy a ganar. Pues de una, ¿no? ¿Para qué los hago sufrir 7 meses más? Y alguna vez. Chiquilano. A lo mejor la esperanza de que a lo mejor salgo vivo. A lo mejor salimos O vivos. de que acabe la guerra, ¿no? Como dice ella. Pues sonaba feo, pero los únicos que salían vivos como tal eran los padres. Ujú. ¿Y cómo era tu alimentación en el encierro? Pues era mala. O sea, ya traías enfermedades o mínimo tus defensas estaban bajas. ¿Qué esperanza puedes tener? Creo que sí está muy complicado, la verdad. Qué difícil. Cada rato golpes y ya. Yo lo que veo por tu familia, pues. Pues sí, un tema muy sensible, pero enfocándonos un poco más al igual y si te agarra ya no te queda otra, pues sí, pero pues mientras igual por salvar a tus hijos, ¿no? No sé. Yo por mis hijos, o sea, por eso. No por la señora Valdán ni el dos. Ah, obvio, Por obvio. mis hijas. Pues sí. ¿No? Pero bueno, ya hablando de
trajo esta guerra, pues creo yo que fueron pues devastadoras. Catastróficas. Y la buena fortuna de que salió este diario es de que hay un precedente. Y creo que puede servir como de base para que muchas personas se den cuenta de cómo una idea de una persona tan negativa puede afectar a tantas personas y de una manera injusta, porque personas que no hicieron nada son las que salieron peor. Estamos hablando de los judíos, bueno, mencionan mucho judíos, homosexuales, personas con discapacidades, y pues bueno, la guerra fue guerra mundial, entonces... Porque él logró convencer de que ellos perdieron la primera guerra por culpa de los judíos, porque los habían traicionado. En parte, ajá, que ellos querían, es que hace cuenta que dicen que pues, los judíos, de hecho ya tienen lo de la estrella de David y eso, son como que se sienten los meros en la religión, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hitler comenzó a decir que ellos estaban haciendo como su propio plan y ahí iban a vencerlos y ahí estaban traicionándolos. Entonces buscó la manera de convencer a los demás que tenían ya mucho odio contra los judíos. De elevar la fiebre, ¿no? De elevar el odio. Digo que él antes de que llegara al mandato, como, no me acuerdo, tercer rayo, ¿sí? Él ya había publicado su libro de Mi Lucha, Cuando estuvo en prisión, donde ahí decía cómo iba a limpiar Alemania. Entonces, digo, si ya estaba ese libro, pues ¿cómo no se vio venir? Bueno, mucho lo vieron venir, aunque él dijo que él trató de excusarse de que eso no iba a pasar, de que pues, había sido como un momento de enojo y todo ese tema, que finalmente terminó pasando. Y que él prácticamente obligó a que su libro fuera vendido y leído en la mayoría de las casas o hogares de Alemania. Pero sí, bastante lamentable lo que ocurrió. Lamentable, creo que muestra lo que es la sociedad o el ser humano. Le temen a uno, aunque son miles. No sé si han visto la película de lucha donde están los saltamontes y les dicen los saltamontes: no me importa que me den la comida, sino que me tengan miedo. Porque cuando ellos descubran que nos superan en número, nosotros vamos a perder. Entonces, lo mismo, dense cuenta qué ideas o qué ideales había en esa época. Personas con mucho odio. Mucho odio, sí. Estamos hablando de Mussolini, Stalin, Tipejo, Hitler. Stalin para el rebelión en la granja, ¿no? Si no recuerdo. Que fue al que traicionó, porque lo traicionó Hitler. Pues sí, dentro de todo este contexto, pues nace este libro, Diario de Ana Frank, un muy buen libro, nostálgico, sentimental, te atrapa, te hace llorar, te hace reír, te hace sentir de todo. ¿Reír? Sí, a mí me hizo reír cuando... Ay, qué triste. Pocas veces, pero Cuando cuando... los encontraron. No, Le dio mucho ¿Se terror. generó su pluma? no, me hizo Le reír dio un cuando funeral. hablaba del Mochi. ¿Cómo se llama su gato? No es Mochi, ese es el gato de mi vecina. Mushi, algo así, Mushi. Ajá, bueno, de su gatito y de que ella estaba muy contenta del Peter y todo eso. Como 2 veces se me hizo reír, amigo. Déjame, ¿no? Soy libre de reírme. Era el único hombre que tenía cerca, ¿no? Pues sí, no había más. Al inicio se le hacía feo, después dijo, pues bueno, Y mi lado es fue lo que hay. Después se la andaba peleando con su hermana, ¿no? Qué triste. Pero Por su bueno, amistad. Ya, eso no lo pongas, ¿de acuerdo? sí lo voy a dejar. Pero bueno, amiguitos, pues yo sí recomendaría este libro. Es muy bueno, pero sí es muy emotivo. No sé ustedes qué digan al respecto. Yo lo recomiendo para todos, pero en especial psicólogos y padres, para que se den cuenta. Creo yo los psicólogos podrían hacer una buena tesis de este tipo de
porque tiene muchas cosas que ver. Digo, actualmente lo ven que Bicolor y la casa de los famosos, ¿cómo pueden llevarse, no? En una casa. Ándale. Pero no está recomendado. Así, pero en guerra. Esto es edición extrema. Edición extrema, ¿no? ¿Y qué más necesitas? Imagínate, si en ese tipo de redes que se ponen a llorar. A ver, Mateo. Ay, se incineró mi pluma, ¿no? Imagínate estar en una situación así. Hasta el novio se quería bajar, ¿no? Ahí también. Lamentable lo que estás diciendo, compañero. No, pero ya hablando en serio, pues sí. Creo yo que lo recomendaría para ellos porque creo que podrían hacer un gran análisis de. Digo, nadie de aquí es psicólogo, entonces creo yo que sí podrían hacer un buen análisis. Y pues a todas las personas que siguen a uno que otro con una mentalidad muy extremista, dense cuenta y creo yo que las personas que separan son las malas. Entonces busquen no estar a favor de las personas que separan o que segmentan a ciertas personas. Llámense, que les llamen fifís, que les llamen X y Z cosa, porque así inicia todo. Todo problema inicia de esa manera, ya sea que empieza a segmentar por religión, por raza, por color de piel o por cualquier cosa, así es como puede llegar a comenzar una guerra. Entonces hay que tener cuidado que tus líderes políticos no hagan este tipo de cosas. Entendido bien notado. Empiezan a hacer así. Pues bueno, entonces para concluir y ya para irnos, pues sí, excelente libro. No se ahoguen en un vaso de agua. Para todas las edades. Te lleva a la reflexión desde otro punto y pues sí, muy bueno y muy bueno. Como ya sacaron las palomitas, tenemos que Sí, ya nos tenemos que ir. Y el título para el próximo video es Drácula. de destacar. exacto. Entonces, pues déjenos en sus comentarios de si ya leyeron este libro, sus reflexiones. Sí, bueno, porque Transilvania. Pues La versión más resumida. al inicio sí se llama Jonathan. Ay, ¿Qué va? Johnny. Jonathan. No ha salido ni Denisovich ni Laila. Pero quizá. Ni ninguna de las otras personas. No voy a dar una idea con la película. ¿Ya? ¿Ya acabaron? Ah, excelente. Entonces, pues nada, amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy. Coméntenos qué otros títulos les gustarían, si ya leyeron este libro o qué piensan al respecto. Síganos en todas nuestras redes sociales. Denle click, suscríbanse, compartan y todo lo bueno.